Bueno, continuamos en esta cápsula, como lo dijimos en la cápsula anterior, vamos a seguir hablando sobre los sujetos o actores del proceso penal y continuamos con la policía, que es el agente o profesional especializado en investigación que está bajo las órdenes del Ministerio Público para auxiliarlo en labores de investigación de conductas presumiblemente delictivas. También tenemos al perito, que es la persona experta en alguna rama de la ciencia, técnica, arte u oficio, que concurre al proceso para ilustrar y auxiliar a las partes y a la autoridad judicial, y esto para el esclarecimiento de los hechos, materia de investigación o del proceso. También tenemos al consultor técnico, que es un profesional o técnico en una rama de la ciencia, arte u oficio, que puede auxiliar de manera específica a alguna de las partes. También tenemos al órgano jurisdiccional, que es el juez de control, tribunal de enjuiciamiento unipersonal o colegiado y el juez de ejecución de penas. También tenemos a la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de suspensión condicional del proceso. Y es el profesional dependiente de la autoridad judicial y también es el órgano técnico encargado de supervisar y dar seguimiento al cumplimiento por parte de los imputados de las medidas cautelares o suspensión condicional impuestas por la autoridad judicial. Ahora ya terminamos de ver lo que son los sujetos o actores del proceso penal y ahora vamos a empezar con la investigación inicial. Y por esto vamos a preguntarnos qué es la investigación inicial. Y la investigación inicial es la etapa del procedimiento penal que está a cargo del Ministerio Público y de las policías en sus respectivas competencias, ya sea federal o local. La investigación inicial comprende desde la presentación de la denuncia o querella, de la comisión de un hecho probablemente constitutivo de delito hasta que el imputado queda a disposición de la autoridad judicial. Y por esto tenemos la noticia del delito, que toda persona que le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier agente de la policía. Los requisitos de procedibilidad son aquellos que exige la ley para proceder penalmente contra una persona física o moral, y entre dichos requisitos se encuentran la querella, declaración de daño patrimonial o aquellas en que las leyes especializadas requieran de determinadas circunstancias para proceder penalmente contra el inculpado. Tenemos lo que es la denuncia. La denuncia es la declaración que hace una persona que presenció o tuvo conocimiento de un hecho o conducta probablemente delictiva, y esto presentada ante la policía o agente del Ministerio Público a efecto de que se inicie una investigación al respecto. Ahora, la querella es la declaración que hace la víctima u ofendido de un hecho de apariencia delictiva que la ley exige que deba ser presentada por la persona que sufrió el daño o puesta en peligro del bien jurídico del cual es titular. En otras palabras, el Ministerio Público solo podrá proceder en contra del inculpado cuando se reúnan estos requisitos exigidos por la ley. La excitativa es la facultad que tiene el ciudadano para solicitar o pedir la intervención del órgano o autoridad superior para que requiera a la autoridad de menor jerarquía que proceda conforme a derecho y dé curso legal a la investigación de un hecho delictivo previamente denunciado. Ahora, sobre autorización judicial para actos de investigación, podemos decir cuando los actos de investigación que realiza el Ministerio Público impliquen afectación al derecho constitucional del inculpado, el Ministerio Público solicitará autorización del juez de control
en los siguientes casos: exhumación de cadáveres, órdenes de cateo, intervención de comunicaciones, toma de muestras corporal, vello, cabello, sangre, reconocimiento o examen físico de persona y los demás que señalen las leyes aplicables. Ahora vamos a hablar sobre la carpeta de investigación y compete al Ministerio Público dirigir los actos de investigación, coordinar a las policías y a los servicios periciales durante la investigación e integrar la carpeta de investigación. La carpeta de investigación es el documento donde se concentran todos los registros, actuaciones y datos de prueba referente al hecho que se investiga, utilizando cualquier medio que permita garantizar la información de manera completa, íntegra y exacta. Este documento estará a cargo del Ministerio Público como conductor de la investigación. Ahora, el artículo 16 constitucional en materia penal contiene varios elementos normativos relativos a la materia penal, tales como el acto de molestia, la orden de aprehensión, flagrancia, caso urgente, delincuencia organizada, orden de cateo, intervención de comunicación privada, medidas cautelares, providencias precautorias, técnicas de investigación. Es decir, este artículo constitucional es de suma importancia para el funcionamiento de la Procuración de Justicia y las facultades del Ministerio Público. Ahora, sobre la existencia de un hecho delictivo, para que la autoridad judicial libre una orden de aprehensión y o dicte un auto de vinculación a proceso, es necesario que se acredite que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad. Y es decir, que se debe acreditar primeramente la existencia de ese hecho delictivo, lo que nos lleva a analizar los elementos del delito, y esto es demostrar que efectivamente existió la conducta, que dicha conducta es típica, antijurídica y culpable. Ahora, otro elemento necesario para librar la orden de aprehensión es que exista la probabilidad de que el indiciado cometió o participó en su comisión, que es la probable responsabilidad. Ahora, la obtención de la información y la recolección de los elementos y evidencias, podemos decir que los actos de investigación que debe realizar el Ministerio Público para acreditar la existencia del hecho que la ley señale como delito y la probable participación del inculpado son diversos, tales como la inspección del lugar de los hechos y del hallazgo, la inspección de objetos, instrumentos o productos del delito, entrevistas con la víctima, testigos y el inculpado. También dar intervención a peritos, en su caso, solicitar al juez de control la orden de cateo. Ahora vamos a hablar sobre la investigación sin detenido. Cuando una persona presente denuncia o querella de un hecho que la ley señala como delito, del cual no existe flagrancia, el Ministerio Público, auxiliado de la policía y de los peritos, está obligado a iniciar carpeta de investigación de los hechos. Y en este caso, girará citatorio a la persona que se le haya señalado como autor o partícipe del delito denunciado, a efecto de que declare en esta fase de la investigación y de esta forma pueda hacer su declaración. Ahora, la investigación con detenido, podemos tener la detención por flagrancia. Y existe flagrancia cuando la persona es detenida al momento de estar cometiendo el delito o inmediatamente después de cometerlo es detenida. Y esto en virtud de que es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente.
También, cuando la persona es señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiera intervenido de la comisión del delito. Y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito, o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Ahora, la detención por urgencia, solo en caso urgente, el Ministerio Público, bajo su responsabilidad, fundando y expresando los datos de prueba que motiven su actuación, podrá ordenar la detención cuando concurran los siguientes supuestos. Se trate de delito grave, exista la probabilidad de que la persona lo cometió o participó en su comisión, exista riesgo fundado que pueda sustraerse y que por razones de la hora, lugar o cualesquier otras circunstancias no pueda recurrir a la autoridad judicial o que de hacerlo el inculpado pueda evadirse. Ahora, también tenemos técnicas y actos de investigación. Las técnicas y los actos de investigación las realiza el agente del Ministerio Público, al mando de la policía y de servicios periciales. Todo acto de investigación deberá realizarse con respeto a la dignidad de la persona y se le deberá informar sobre sus derechos que le asiste solicitando su cooperación para el desarrollo de la investigación y si no coopera o se resiste, se realizará un registro forzoso. Ahora, en la técnica de investigación, el Ministerio Público y sus auxiliares deben actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, y estos reconocidos en la Constitución y demás leyes también. Asimismo, se deberá respetar el protocolo de actuación institucional de la cadena de custodia, así como las normas para el aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito, también la puesta a disposición de los bienes asegurados, como narcóticos, objetos de gran tamaño, flora, fauna, vehículos, armas de fuego o explosivos. Ahora, sobre los actos de investigación que no requieren autorización judicial, tenemos la inspección del lugar de los hechos o del hallazgo, la inspección distinta al de los hechos o del hallazgo, la inspección de personas, la revisión corporal, la inspección de vehículos, levantamiento e identificación de cadáveres, aportación de comunicaciones entre particulares, reconocimiento de personas, entrega vigilada y operaciones encubierta de investigación, entrevista de testigos, recompensas en términos de los acuerdos y las demás que expresamente requiera control judicial. Ahora, en esta cápsula vamos a dejar hasta aquí para seguir viendo los actos de investigación en la siguiente cápsula y vamos a hablar sobre la inspección y la inspección de personas, la revisión corporal y cómo obtener o la obtención de las imágenes, también internas o externas de alguna parte en su cuerpo. Brevemente los vamos a señalar nada más, pero hasta aquí esta cápsula y continuaremos en la siguiente, como dijimos, sobre actos de investigación todavía.